Vamos a poner el contexto de lo que está ocurriendo en Washington. Recordemos que a primeros de 2023 los republicanos recuperan el control de la Cámara de Representantes. Por poner un poco más de contexto todavía, tenemos Cámara de Representantes y el Senado. Son el brazo legislativo de Estados Unidos. La Cámara de Representantes es más representativa de la población estadounidense y los senadores son más representantes de los estados. Cuando estos dos cámaras aprueban una ley, va a la Casa Blanca y la Casa Blanca hace brrr, y el presidente lo firma y esa ley se promulga. Hasta aquí todo correcto, ¿no? Luego los juzgados, por otro lado, el brazo judicial a veces se encarga de decir esto no puedes hacerlo porque va en contra de la Constitución, ¿no? Volviendo a Estados Unidos, 2023, Kevin McCarthy es elegido presidente de la Cámara de Representantes. Esto es importante porque el presidente de la Cámara de Representantes dictamina cuáles son las leyes que se proponen a votación. Lo que pasó en 2023 es que Kevin McCarthy, pese a ser un republicano de los duros, tiene gente todavía más dura en su partido. Eso significa que pese a que los republicanos tenían una mayoría, hay una ala radical liderada por gente como Marjorie Taylor Greene, que tiene un problema aquí. Es una jodida conspiranoica pirada del tarro, una tipa muy peligrosa es esta mujer, dispuesta a sembrar el caos. Y si no hacen lo que a ella le sale de los ovarios, pues se revela. Hay otra gente, está Matt Gaetz, de Florida también, por ejemplo, que es una persona bastante relevante por lo que voy a contar a continuación. Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, tiene una mayoría no demasiado cómoda. Se empiezan a negociar distintos acuerdos con la Casa Blanca para poder mantener el gobierno abierto, para subir el techo de deuda porque si no Estados Unidos entra en suspensión de pagos. Luego más adelante aprobar un paquete para enviar más ayuda militar a Ucrania. Ayuda militar que no necesariamente va a ser devuelva, no son préstamos, por ejemplo. Estamos hablando de cosas que se dan a Ucrania como no hace falta que me lo devolváis, ¿no? Pues ese tipo de cosas le empiezan a hinchar los cojones y los ovarios a los radicales, porque dicen no llegues a acuerdos con la Casa Blanca, vamos a ser obstruccionistas y hasta que no estén de acuerdo con todas aquellas exigencias que nosotras demandemos, no nos vamos a mover. Y eso es muy peligroso, porque evidentemente si tú no tienes el control de forma abrumadora de la Cámara de Representantes y sobre todo no tienes el control del Senado y no tienes el control de la Casa Blanca, o sea, puedes tener cierta capacidad de negociación. Pero el pueblo ha hablado, la mayoría la tienen otros. Entonces puedes exigir ciertas concesiones, pero no todas. Entonces, si te pones en una posición de la que no te vas a mover, como diría Rajoy, llega un punto en el que hay gente que es un poco más responsable de la cabeza, que no quiere que se cierre el gobierno, no quiere que haya una suspensión de pagos y que, por tanto, la confianza que hay de los inversores desde el extranjero hacia Estados Unidos se desplome, porque puede ser muy peligroso para la economía, puede desatar una recesión económica automática. Entonces hay gente más responsable de la cabeza, republicanos como Kevin McCarthy, que dicen, lo siento, no voy a haceros caso a los puñeteros radicales, voy a ceder un poco, voy a ceder un poquito. Eso es lo que hizo Kevin McCarthy. Entonces hubo una persona que se llama Matt Gaetz, que es este tipo con tan cara de videojuego que veis aquí, o sea, parece una persona creada en Padre de Familia. Bueno, pues Matt Gaetz es una persona que estaba metida en bastantes problemillas, una investigación del comité de ética. No me quiero meter aquí en un berenjenal porque no recuerdo muy bien los detalles, pero la historia tenía que ver con una cosa un poco chunga en la que estaba involucrada una menor de edad, unos pagos de unos viajes. El caso es que Kevin McCarthy no puso fin a una investigación que ya estaba en marcha desde la era en la que los demócratas tenían mayoría en la Cámara de Representantes. Esto también le hinchaba bastante los cojones, ¿no? Es como Kevin McCarthy, cabrón, no me hagas esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Kevin McCarthy, para poder ser presidente de la Cámara de Representantes, tuvo que hacer unas concesiones bastante importantes a primeros de 2023. Entre ellas, la más importante es la posibilidad de conseguir que una motion to vacate, que una moción para desalojar, pudiera ser activada por una sola persona. Un solo congresista podía activar una moción para desalojar al presidente de la Cámara de Representantes. Esto genera un montón de cosas bastante chungas, porque si tienes a gente muy radical que está exigiéndote ser un jodido obstruccionista de la hostia, lo que va a ocurrir es que llegado el momento, si no haces todo lo que te piden, van a decir... En el momento que haya una moción para desalojar y tu mayoría no es demasiado buena, con que 4 o 5 radicales voten en tu contra y con ellos voten en tu contra también todos los demócratas, estás jodido. Eso es exactamente lo que le pasó a Kevin McCarthy. Que Matt Gaetz dijo moción para vacar o desalojar. ¿Y qué ocurre? Que Matt Gaetz, junto con unos cuantos congresistas republicanos del ala radical, junto con todos los demócratas, dijeron bye, sí ya. Kevin McCarthy, out. Los republicanos se montan un percal de la hostia para poder elegir a un nuevo presidente de la Cámara de Representantes, que esté de acuerdo con mantener esta movida de la moción para desalojar, que es como tener apuntada una pistola en la cabeza todo el rato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eligen a este tipo, Mike Johnson,
congresista por Luisiana, una persona bastante anodina, que no le importa un pimiento a nadie y de hecho no tiene las capacidades de consenso. Recaudar dinero es muy importante para un presidente de la Cámara de Representantes. No tiene esas capacidades en comparación a, por ejemplo, Kevin McCarthy. Pero el tío consigue llegar ahí, tanto gente de los moderados como del establishment como de los radicales creen que va a ser su marioneta. Y Mike Johnson llega y desde octubre hasta ahora ha conseguido mantener a raya a todo el partido, ¿no? Los ha mantenido ahí en rebaño. Lo que pasa es que poco a poco han aumentado las presiones para que Mike Johnson haga algo en lo que refiere a enviar ayuda a Ucrania, a Israel, a Taiwán, también poner medidas más conservadoras en la frontera, que es la razón por la cual muchos republicanos estuvieron dispuestos a subirse a bordo. Y todo esto además viene por una presión extra porque en el Senado sí que hay un acuerdo bipartidista para enviar ese dinero. Tiene apoyos de muchos republicanos y luego prácticamente todos los demócratas. Me parece que Bernie Sanders es el único que no lo apoya porque no quería más dinero para Israel. Curioso además que Bernie Sanders es judío, el único senador judío que hay en el Senado, si no me equivoco. Pero claro, ¿qué pasa? Que en el momento que llega aquí a la Cámara de Representantes, los radicales le dicen a Mike Johnson, ni se te ocurra. Porque ya dentro de la populista republicana de Trump, el movimiento MAGA, Trump ya dijo que ese paquete no quería que se aprobara. No solo por Ucrania, ¿no? Porque dentro del populismo de derechas estadounidense ya hay bastante reticencia a enviarle dinero a Ucrania, porque no quieren enviarle dinero a pelo. Recordemos que Zelensky es una figura bastante denostada dentro de la derecha estadounidense y del movimiento pro-Trump, porque fue uno de los principales protagonistas en el primer impeachment que se hizo contra Trump, por aquella llamada por teléfono que Trump le pide a Zelensky que abra una investigación, en este caso contra Hunter Biden, que había trabajado para Burisma, una empresa energética en Ucrania. En fin, es un follón un poco largo de explicar, pero el caso es que Zelensky siempre ha sido visto por parte de la derecha estadounidense como vendido, corrupto y toda esta pesca, ¿no? Entonces, había bastantes presiones para que no se aprobara más dinero para Ucrania. También por una cuestión de gasto, ¿no? O sea, los republicanos, recordemos que son más fiscalmente conservadores, menos gasto público y sobre todo menos dinero que se va fuera, ¿no? Ellos lo que quieren es un nacionalismo mucho más destacado, por tanto dinero que se gaste dentro de Estados Unidos, no en el extranjero, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero luego por el otro también, Donald Trump no quería darle una victoria legislativa a Biden en la frontera. Donald Trump está interesado en que el problema de la frontera se extienda hasta el mes de noviembre, hasta las elecciones, para que él seguir pudiendo decir Biden no está haciendo nada en la frontera y por tanto yo voy a ser la persona que va a hacer algo con respecto a este tema, entonces no voy a permitir que se apruebe un paquete de estas características, a tomar por culo. Eso es un poco la dinámica en la que estábamos hasta ese momento, ¿no? A Mike Johnson, pese a que había todas estas presiones, por un lado del establishment de conseguir dinero para Ucrania, republicanos moderados que le están diciendo venga, hay que pagar dinero para Ucrania, dinero para Israel, ¿no? Pese a que también estaba este paquete legislativo del Senado que se aprueba con mayoría bipartidista, bueno, pues llega a la Cámara de Representantes y Mike Johnson dice que no. Pero conforme han pasado los meses y vemos que Ucrania cada vez peligra más, ¿no? Te están enfrentando más dificultades porque Rusia avanza, tiene mucha más potencia militar para aguantar en el tiempo. Ucrania está como muy a la defensiva y sin tanta munición como la que requieren para defenderse de Rusia, incluso para lanzar posibles contraofensivas. Eso lo que nos sitúa es en un momento en el que Mike Johnson está ahora con distintas presiones por muchos frentes distintos y aparte con esta que se lía en Israel con motivo del contraataque, podemos verlo así, de Irán.